Bueno, repito, me excusan haber llegado un poco más tarde, pero realmente lo que teníamos que resolver era importante y se dio la oportunidad de resolverlo ahora y se demoró más en lo pensado, pero bueno, estamos aquí ya, gracias al Señor. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar y entramos en la clase. Gracias, Padre, porque a través del tiempo vemos tu misericordia, porque en todo momento, Señor, tú estás delante de nosotros, tu bendición, tu cuidado. Bendice este día, bendice esta hora, bendice esta clase, a cada hermano, a cada familia que es representada. Ayúdanos, Señor, a poder presentar tu palabra clara. Ayúdanos, Señor, a poder llegar a los corazones de estas personas, que sea tu palabra la que llegue allí, no nuestra voz, no nuestro criterio. Y permite que sea para salvación y para edificación de sus vidas. Bendice la iglesia, el culto de la clase bíblica dormir en el templo, y gracias porque siempre podemos confiar y esperar en ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ¿qué hemos visto hasta aquí? Nuestra primera clase fue sobre la Biblia. Después vimos lo que se llama la teología, el estudio de Dios. Después, obviamente, Jesucristo. La semana anterior vimos lo que es la neumatología, según dicen los eruditos y los especialistas. Y hoy vamos a ver algo que abarca a estas tres personas santas, que es la Trinidad de Dios. Este es un tema realmente y probablemente el más difícil de entender por los creyentes de todos los temas que trata la Biblia. La Biblia no trae un pasaje específico donde diga la Trinidad es esto y esto y esto, y no tiene nada de eso. Pero se infiere y se puede conocer sobre la Trinidad de Dios a partir de lo que la Biblia enseña y a partir de historias de revelación, de escritos inspirados por Dios e inclusive del propio Señor Jesucristo, que habló sobre esto. De modo que aunque no se puede entender claramente muchas veces, y las personas han dado, los eruditos y teólogos han tratado de dar explicaciones, algunas explicaciones se parecen, de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante, otras no son muy buenas, pero siempre se ha tratado de dar algún tipo de ilustración que permita al ser humano comprender qué cosa es realmente la Trinidad de Dios. Sin embargo, aunque se presenten muchas simbologías y muchas ideas en relación con la Trinidad de Dios, siempre habrá falta de entendimiento para comprender algo tan grande y tan superior como es la Trinidad de Dios. Lo que nos queda entonces es, si creemos en la palabra de Dios y la aceptamos como su revelación, entender eso y creerlo por fe. Creer por fe lo que la Biblia dice acerca de Dios Trino. Cuando hablamos de Dios decimos que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Cuando yo preparaba esta clase y cogía las notas de la bibliografía que estoy utilizando, pensaba en la mitología griega. Los que han leído un poco de literatura, la mitología griega, existe el dios Júpiter o Zeus, que es el rey de los dioses, es el más importante, el más grande, ¿verdad? El más poderoso. Existe Marte, que es el dios de la guerra. Existe Poseidón, es el dios del mar. Existe Venus o Afrodita, que es la diosa del amor. Existe Diana de los Efesios, que era donde la adoraban, que es Artemisa. En fin, cada uno de estos era un dios independiente en la mitología griega. Y muchas veces entre ellos había riña y se fajaban entre ellos, según la mitología, ¿verdad? Sabemos que es mitología. Y entonces tenía que el rey supremo, el dios supremo, poner orden, ¿no? Y había lugares donde se veneraba a un dios y en otros lugares se veneraba a otro dios. Yo decía ahorita, Diana de los Efesios. Bueno, Diana de los Efesios porque en Éfeso, una ciudad que está en lo que es hoy Turquía, se veneraba a la diosa Diana o Artemisa. A la diosa Diana o Artemisa. Esa era la diosa de esa ciudad. En otros lugares serían otros dioses. O sea, habían varios dioses que vivían en lo que se llamaba el Monte Olimpo, según la mitología griega. Pero este no es el caso. Aquí no hay tres dioses, aquí hay un solo Dios. Amén. Ahora, este solo Dios se ha revelado en tres personas. No adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios.
Amén. El predicador Riley ha escrito que hay un solo Dios, pero en la unidad de la divinidad hay tres personas eternas y coiguales. Coiguales. Dice también a él, son iguales en sustancia, pero son distintas en subsistencia. ¿Por qué? Porque aparecen las tres personas separadas. Y podemos añadir que también que la única diferencia que está entre estas tres personas de la divinidad es en sus funciones. El Padre tiene una función, el Hijo tuvo su función, venir aquí, y el Espíritu Santo tiene una gran función y una importancia tremenda en la vida del creyente. La función del Espíritu Santo no es la función que tiene el Padre ni es la función del Hijo, pero estas tres están unidas. Nosotros estudiamos en clases anteriores, cuando hablamos de la persona de Dios, en la teología, el tratado acerca de Dios, que en el idioma hebreo, ¿qué palabra se utiliza para referirse a Dios? ¿Recuerdan? No recuerdan, no han estudiado, no han leído. La palabra Elohim. Elohim, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bueno, usted tiene en las conferencias la palabra Elohim. Pero la palabra Elohim es un término, una palabra que está en plural. No está en singular. El singular es el. Específicamente, Elohim es plural y se refiere al menos a tres personas o más. O sea, hay una palabra en el hebreo cuando es para el singular, fulano, mengano, este y lo otro. Hay una palabra en el hebreo cuando es dos personas, pero hay una palabra en hebreo para tres personas o más, y en este caso esa es Elohim. Y esa palabra Elohim aparece en el hebreo original cuando se escribió la palabra del Señor, la Biblia, ¿no? En nuestro idioma español y en el inglés aparece la palabra Elohim. Ahora, los verbos que se asocian, y no estoy dando una clase de gramática, sino para que ustedes entiendan, los verbos que se asocian con este nombre sí están en singular. Y les vamos a poner un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Por ejemplo, en Génesis 1:27 dice el pasaje, y creó, es un verbo que de la otra opción y está en singular. Fulano creó tal cosa, mengana creó tal cosa. Aquí dice creó, está en singular, y creó Dios, que en el hebreo está Elohim plural, el hombre, en el pasaje de Génesis 1:26. O sea, Dios, Elohim, que está en plural, creó, que es un término, un verbo que está en singular, al hombre. Ahí se utiliza el nombre de Elohim plural y el verbo en singular. Le pongo otros ejemplos más. Los pronombres personales referidos a Dios sí están siempre en plural. Nosotros decimos yo, tú, él, o I, you, he, she, en inglés, ¿no? Yo, tú, él, y después decimos nosotros, que es plural, vosotros y ellos, ¿no? Eso lo conocemos de las clases de español, en inglés I am, I, you, he, she, it, or we, you, they. También eso lo sabemos también ustedes. Bueno, en el original, la palabra, o el pronombre personal, referido a Dios no es ni yo, ni tú, ni él, está en plural. Por ejemplo, en Génesis 1:26, un verso antes del pasaje que leímos ahora, dice la palabra de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si fuera un solo Dios y no existieran las otras dos opciones, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Pero digo, hagamos al hombre. Cuando dice hagamos, está hablando en plural. Hagamos está hablando en plural. ¿Por qué? Porque son tres personas en la divinidad. Otro ejemplo. ¿En qué verso está eso? Eso está en Génesis 1:26. Sí, Génesis 1:26. Que no me nota, aunque después usted le va a dar el... Sí. Lo que pasa es que yo hubiera querido venir temprano hoy para sacar las copias de esta clase y al terminar dárselas. Pero como llegué tarde, no sé si hará tiempo de sacarlas y dárselas. Pero si no, yo las saco el fin de semana y el domingo las entregamos como otras veces, no hay problema en eso. Génesis 1:26. Ahora, en Génesis 11:7, ahí sucedió lo de la famosa Torre de Babel y las personas no obedecieron a Dios, quisieron quedarse en el mismo lugar donde estaban, no quisieron salir a probar la tierra, poblar la tierra como Dios les había mandado, y entonces Dios los castigó y dice, en Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos. No dice, yo voy a descender. No, descendamos, que está en plural, y confundamos sus lenguas. Y confundamos allí su lengua. O sea, descendamos y confundamos está en plural.
Si hubiera sido una sola persona, diría, voy a descender y a confundir la lengua de esta gente. Pero dije, descendamos y confundamos. Ahí está el plural también de las tres personas de la divinidad. Y en Génesis 3:22, después que el hombre cae, un poquito antes de los pasajes que hemos de Génesis 11:7, cuando el hombre cae, después que come del árbol, de la mujer del árbol y le da al hombre, toda esa serie de historias que ustedes conocen que está en Génesis, el Señor dice, reflexionando, dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Está hablando en plural, sabiendo el bien y el mal, y él siguió el Señor con su discurso. Pero dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Él dijo, he aquí el hombre es casi ya como yo, sabe el bien y el mal. No, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esto de que es como uno de nosotros quiere decir que ya sabe el bien y el mal como yo lo conozco, ¿no? Como la divinidad lo conoce. Ahora, hay palabras del Señor Jesucristo que son, digamos, concluyentes en relación con la persona de la divinidad, que son tres personas. Él en Mateo 28:19, cuando poco antes de ascender, él mandó a los discípulos a las personas que bautizaran a los creyentes. Y dijo, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué más dijo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está Jesucristo poniéndole, vamos a decir, como decimos nosotros, a los cubanos, el puño, ¿no? A tres personas divinas, ¿no? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que bíblicamente hay evidencias muy claras que apuntan a que hay tres personas en la divinidad. Yo también muchas veces he dicho, si tuviésemos la capacidad de alzar la vista al cielo y ver el cielo y ver el trono de Dios, no veríamos una sola persona, veríamos a tres personas. Veríamos a Dios Padre, veríamos a Dios Hijo y veríamos a Dios Espíritu Santo. No veríamos una sola persona. No es como el caso de la mitología griega, que el que va al Monte Olimpo y va al templo donde está el dios Marte, nada más que está Marte ahí no está ni Venus ni Afrodita, no está. No, si alzamos los ojos al cielo, tuviéramos esa capacidad y pudiéramos mirar el trono donde está Dios, veríamos tres personas allí: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, coiguales en sustancia, sin absolutamente ningún tipo de contradicción entre ellos y totalmente divinas las tres. Ahora, se han propuesto ilustraciones, como yo decía ahorita, para tratar de explicar la Trinidad, ilustraciones de aspectos y de cosas que son entendibles por nosotros, los seres humanos, que entendemos bien, para tratar de dar una visión, una idea acerca de cómo es la Trinidad. Y la primera ilustración es el trébol. Ustedes saben que el trébol es una pequeña hierba, por supuesto, y pensar que no es una florecita, pero el trébol está catalogado como una hierbita, ¿no? Pequeña que así ha sido calificada, ¿no? Generalmente tiene 3 hojitas, pero hay unos tréboles que tienen 4 y hasta 5, pero son muy raros. El trébol normal tiene 3 hojas. Entonces están las 3 hojitas en el tallo. Una hojita no es una mata de trébol. La segunda hojita no es una mata de trébol. La tercera hojita no es una hierbita, no mata de trébol. Las 3 son las que conforman la hierbita de trébol. Es una ilustración que se ha propuesto para explicar, si se quiere, un poco lo que es la Trinidad. Hay otra ilustración que también se ha usado mucho, que es la ilustración del agua, que también ustedes sea la que más se conoce, que se puede presentar en 3 estados: el agua sólido, el hielo, el agua líquida y el vapor de agua, el gas gaseoso, ¿no? Pero la fórmula química, si usted coge y analiza un trozo de hielo, va a ver que la fórmula química, según dicen los químicos, es H2O. Esa es la fórmula química del agua. Si coge un poco de agua líquida y la analiza, verá que también dice H2O. Y si coge el gas y lo analiza, seguirá siendo H2O. Es decir, que no cambia la constitución, es lo mismo, sea líquido, gaseoso o sea en sólido, en el caso del agua, que es una ilustración que se ha usado.
Estas ilustraciones dan una idea, pero no son perfectas. No son perfectas. Porque, por ejemplo, en el caso del agua, una misma agua no puede estar en los tres estados a la vez. Una cantidad de agua, usted la calienta y se vuelve vapor de agua, pero ya se evaporó. Y si la pone en el frío, pues se congela. Y todavía si se congela, sigue la misma, pero cuando se evapora, se va. No puede tener una cantidad determinada de agua en los tres estados al mismo tiempo. Una parte se irá como gas, otra parte estará de hielo, otra parte se quedará como líquido. Pero son ideas, son ilustraciones que ayudan a comprender un poco, lo que es la Trinidad. Tal vez la más correcta o la más cercana explicación de lo que es la Trinidad o cómo explicar o cómo ilustrar la Trinidad es el rayo de sol. Todo el mundo ha visto el sol, todo el mundo sabe que quema, todo el mundo sabe que ciega, todo el mundo sabe que si se pone el rayo de sol mucho tiempo le puede salir, puede quemarse, etc. En cada rayo de sol, en cada rayo hay tres elementos. Uno, el rayo de calor. En ese rayo viene una parte que es el calor. Ese es el que se siente aunque no se ve. Dicen, oye, como está el indio, como dicen allá en Cuba, ¿verdad? Como está el indio cuando está mucho calor, ¿verdad? Que está, ese es el rayo de calor. Usted no lo ve, pero claro, lo siente cuando está el sol le está dando. Está el rayo de luz. En ese mismo rayo está el componente de luz. Y usted puede ver el rayo de luz. Ese lo puede ver aunque no lo siente. Lo puede ver pero no lo siente. Y hay también en ese mismo rayo, rayos químicos que no se ven, que no se sienten, pero tienen efectos que se pueden comprobarse. Así que estas son ilustraciones que pueden ayudar a entender un poco lo que es la Trinidad, pero ninguna se acerca ni siquiera, aunque puede dar una idea, ni siquiera a lo que en realidad se ve. ¿Cómo será realmente la Trinidad? ¿Cómo entender realmente la Trinidad? Está en las manos de Dios, que en algún momento lo sabremos. Cuando Pablo le escribe su carta a los Corintios, allá en 1 Corintios 13, ese famoso pasaje que habla tanto del amor, dice, ahora vemos en la oscuridad, ahora vemos como un espejo. Quiere decir que ahora vemos cosas, ahora vemos que no entendemos. En este mundo normal, natural, hay cosas que no entendemos. En este mundo humano, en el mundo humano, hay cosas que no entendemos. Y algún día nos explica, mira, ya lo entiendo. Bueno, cuando estemos en la presencia de Dios podemos comprender exactamente cómo es la Trinidad. Pero todas las aproximaciones, aunque dan una idea, se van a quedar cortas. En una ocasión, para que ustedes vean la dimensión de algunas de estas cosas bíblicas, en una ocasión le preguntaron al Señor acerca de un tema espiritual y él le dijo, Dios, he hablado cosas materiales, cosas de este mundo y no entiendo. Si les hablo las cosas espirituales, mucho menos las van a entender. Y tenía razón el Señor, ¿verdad? Hay cosas que son difíciles de entender para nuestra mente, para nuestra mente. Pablo dice, conoceré como fui conocido. O sea, voy a tener un conocimiento. Y una de las bendiciones y de las promesas que hay en la palabra de Dios con respecto al nuevo cuerpo del creyente, cuando sea la segunda venida del Señor, es un conocimiento tremendo, un mayor conocimiento. Ya no será tanto de las cosas de este mundo, esto va a pasar, pero un conocimiento grande. Estas cosas espirituales que no entendemos ahora, lo vamos a entender en un momento determinado. Pero ahora el Señor quiere que la aceptemos por fe. Y si creemos en su palabra, y si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos que aceptar por fe. Señor, no entiendo bien esto. Hay muchas cosas que yo no entiendo, posiblemente ustedes también, que no entiendo de la Biblia, pero las acepto realmente por fe. Hay un dato bíblico que lo traje como curiosidad en las Escrituras, y es que en las Escrituras, siempre que en la Biblia se expresa alabanza o una bendición de lo que es la divinidad, hay siempre una triple exclamación. Si la divinidad son tres personas, es una sola divinidad, pero son tres personas, cuando hay una información, una expresión, una alabanza de la divinidad, entonces la divinidad es para las tres personas. Digamos, por ejemplo, que usted tiene tres niños, trillizos, nacieron los tres el mismo día, ¿verdad? Como nace todo trillizo, uno trae el otro, ahí, lo que se llevan son horas, minutos. Bueno, muchas veces son horas, a veces hay problemas, embarazo, pero bueno, lo que vamos,
Los tres nacen en el mismo día. Y uno se llama Pepe, el otro Pepín y el otro no sé, Pepe, Repepo. Por decir algo. Sí, ese es un chiste que había en Cuba hace mucho tiempo. Cuando es el cumpleaños, usted no felicita nada más que a Pepe. No, si también cumplió Pepín y Repepo. Los tres cumplieron. Y entonces aquí, cuando hay en la palabra de Dios alabanzas y exclamaciones de alabanza, de bendición, de la divinidad, siempre aparece una triple exclamación. Y siempre aparece, por ejemplo, santo, santo, santo. Siempre aparece, por ejemplo, el número 624-26, que es una bendición sacerdotal, como dicen algunos, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Y aunque está hablando del nombre propio de Dios, se está refiriendo a Dios. Repito, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en más de uno, cuando ustedes van a Apocalipsis y leen algunas partes de Apocalipsis donde están 4 seres vivientes y están los ángeles y todo alabando, siempre la repetición es santo, santo, santo. Porque hay 3 personas en la divinidad y las 3 son santas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, hay revelaciones bíblicas, para estar un poquitico más profundo, en el Nuevo Testamento que refuerzan lo que es la verdad bíblica de la Trinidad. Tengo aquí algunos eventos que ocurrieron en el Nuevo Testamento y tengo también los pasajes. Ustedes van a tener esta conferencia, van a poder después con más calma buscar el pasaje, ¿no? Por ejemplo, en el bautismo de Cristo, en Mateo 3, 16, 17, dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que hay una revelación divina de las 3 personas. El Padre habló, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y ahí estaba el Hijo que estaba siendo bautizado. Como decía yo ahorita en la fórmula bautismal, ¿no? Dice Mateo 28, 19. Dice: id y haced discípulos, lo dijo ahorita, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, fíjense ustedes que dicen, voy a leerle pasar otra vez si ustedes se dan cuenta. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando de el nombre de quién, de el Padre, una persona, el Hijo, 2 personas, y Espíritu Santo. Pero la palabra nombre está en singular. Eso también se refiere cuando se hace una oración que dicen amén 3 veces. Muchas personas dicen amén 3 veces, no es una, puede ser, el pastor ora amén, amén y amén, pero muchas personas dicen amén y ya está. Claro, cuando uno ora, la oración la oye el Padre, la oye el Hijo y la oye el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Así que es correcto hacerlo. Pero fíjate aquí que dice, las Escrituras no dicen, la Biblia no dice, bautizándolo en los nombres del Padre, del Hijo. No. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de la divinidad, que es un solo Dios, aunque está manifestado en 3 personas. Un nombre, pero 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En 2 de Corintios 13, 14 está lo que es conocido también como la bendición apostólica. Allá en 2 de Corintios 13, 14, que la iglesia ha usado por muchos años. El apóstol Pablo también lo usó por la inspiración del Espíritu Santo y se ha usado por más de 1900 años esta llamada bendición apostólica. Y aquí aparecen las 3 personas de la divinidad. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Otro pasaje dice que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Pero ahí están los 3. No importa el orden que lo haya dicho. Aquí Pablo en 2 de Corintios habla primero de Jesucristo, después habla del amor de Dios y después habla de la comunión del Espíritu Santo. Pero ahí están, en la bendición apostólica también están las 3 personas de la divinidad manifestadas. Y obviamente la mayor
prueba es cuando la declaración que hizo el Señor Jesucristo allá en Juan 14, 26. Los pasajes de Juan 14, Juan 15 y Juan 16 son pues mensajes, enseñanzas del Señor Jesucristo antes de que en el capítulo 17 de Juan tuviera su oración antes de ser entregado, y estas fueron las últimas enseñanzas antes de ser entregado para ser crucificado que le dio a sus discípulos. Y en Juan 14 él dijo: el Consolador, el Espíritu Santo. Recuerden que hablamos la semana anterior que el Espíritu Santo es llamado Paracletos, que Paracletos significa consolador. El Consolador, y el Señor le dice el Espíritu Santo, para que no haya duda de quién está hablando, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, ahí está hablando el Espíritu Santo, lo va a enviar al Padre y lo va a mandar y lo va a enviar en el nombre del Señor Jesucristo. Y él dice: él os enseñará todas las cosas. Ya se refiere específicamente al Espíritu Santo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que la declaración de Cristo también es concluyente en relación con la divinidad. Está hablando del Padre, está hablando del Espíritu Santo, está hablando, dice, en mi nombre, como él, como hijo de Dios. Entonces, hermano, como le decía al principio, esta clase, aunque es complicada, no es mucho lo que hay que decir, porque todo lo que debe conocerse y debe saberse en relación con la Trinidad está en la palabra de Dios. Ustedes van a tener, repito una vez más, esta conferencia, y les invito a que ustedes la lean y la estudien a partir de lo que dicen las palabras de Dios. Pero vamos a dar una conclusión en la cual vamos a observar que las Escrituras, las tres personas son reconocidas como Dios. ¿Sí? Ya para nosotros no hay duda, porque estudiamos la persona de Dios, estudiamos la persona de Cristo, vimos cómo los atributos también están de Dios, están en Cristo, y estudiamos el Espíritu Santo la semana anterior, y vimos cómo esos atributos de Dios también están en la persona del Espíritu Santo, que son tres personas diferentes. Las tres son reconocidas como Dios. El Padre es reconocido como Dios, pero eso no tiene mucha duda, ¿verdad? Allá en Romanos 1:7, déjame ver si tengo por aquí el pasaje. Romanos 1:7, no lo tengo por aquí. Lo tenía por aquí, pero no lo encuentro ahora. El Padre es reconocido como Dios. Me disculpa, porque tenía aquí el pasaje y ahora no lo veo. Bueno, ustedes lo van a tener después, lo pueden buscar con calma. Romanos 1:7. El Hijo también es reconocido como Dios. Allá en Hebreos 1:8 dice el autor de Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en la antigüedad, en los últimos tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo, ¿sí? Reconociendo a Jesucristo como también como Dios. Eso está en Hebreos 1:8. El Espíritu Santo es reconocido como Dios. Allá en Hechos 5, 3, 4, recuerden cuando estuvimos hablando de la casa la semana anterior, en Hechos 5 se narra la historia de dos personas que habían tratado de engañar a la iglesia y al Espíritu Santo, a Dios. Ellos vendieron, ¿te acuerdas que hablamos que vendieron una propiedad y sustrajeron un dinero de ahí? Yo decía, la vendieron en 1000 y entregaron 800 y se quedaron con 200 porque les hacía falta. El pecado no está en que entregaron de los 1000, entregaron nada más que 800. El pecado está en que dijeron que habían vendido eso en 800. Y entonces el apóstol Pedro le dijo: ¿por qué trataron de mentirle al Espíritu Santo? No le mentiste a los hombres, le mentiste a Dios. Si le miente al Espíritu Santo, le está mintiendo a Dios. Hombre, es una manera de decir que está, porque a Dios no se le puede mentir. No hay nada que podamos hacer nosotros, por muy oscuro que lo hagamos, por muy apagado que lo hagamos, por muy escondido que lo hagamos, que Dios no lo vaya a saber, Dios lo sabe. Pero es una manera de decir, ustedes quisieron mentir al Espíritu Santo. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo? Porque primero el hombre dijo, sí, lo vendí en 800. Y cuando la mujer vino, oye, ¿ustedes vendieron eso en 800? Sí, lo vendieron en 800. Digo, no sean mentirosos, lo vendieron en 1000. Bueno, ahí no viene la cantidad en que lo vendieron, pero el Espíritu Santo le dijo a Pedro, están mintiendo. No vendieron el dinero, la propiedad que tenían en esa cantidad. Así que el Espíritu Santo aquí es reconocido igual como Dios, porque mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios.
Ahora, las escrituras también describen a las tres personas como distintas. Déjame ver, yo creo que esto sí lo tenía por aquí. Por ejemplo, Cristo distingue al Padre de sí mismo. Juan 5, 26, 27 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice Jesucristo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Estamos hablando de la autoexistencia. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que aquí el Señor Jesucristo está distinguiendo entre la persona del Padre y la persona del Hijo. Son dos personas aquí. Está hablando de dos personas. Es el mismo Dios. Repito, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así como el Padre es eterno y autoexistente, yo soy eterno y autoexistente. O sea, está haciendo una diferencia entre el Padre y el Hijo. Diferencia en cuanto a personas. Son dos personas diferentes. Dios Padre y Dios Hijo son distinguidos como el enviador y el enviado. Mira ya lo que dice Gálatas 4:4, lo tenía por aquí también. Dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Repito, Gálatas 4:4. Pablo, revelado por el Espíritu Santo de Dios, escribe a los Gálatas y le dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, que es el que envía, envió a su Hijo, que es el enviado. Dice él, nacido de mujer, claro, nació de la Virgen María y nacido bajo la ley. Cuando estaba todavía la ley, era la ley la que estaba vigente en ese momento. Ahora, el Hijo distingue, estoy dando lo que ustedes vean, Cristo se distingue del Padre de sí mismo. Dios Padre y Dios Hijo también se distinguen porque son diferentes. Ahora, el Hijo distingue al Espíritu Santo de sí mismo y del Padre. Allá en Juan 14, 16, 17, ya leímos esto ahorita también, dice: yo rogaré al Padre, ahí está la persona de Cristo, yo rogaré al Padre, Dios Padre, y os dará otro consolador. Está hablando del Espíritu Santo, el Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y en último lugar, en Juan 15, 26 podemos ver cómo el Espíritu procede del Padre. Fíjense cómo estas tres personas de la divinidad están categóricamente separadas desde el punto de vista de la persona, pero están unidas desde el punto de vista de la divinidad. Un solo Dios manifestado en tres personas. Dice Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, hablando de cuál es el Consolador. Recuerden cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, que uno de los nombres que se le da era el Espíritu de verdad, entre otros. Repito, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir que, aunque estas tres personas son iguales y son una en esencia, los tres son Dios, no tres dioses, un solo Dios, están divididas en el punto de vista de la persona. Una persona es Dios Padre, otra persona es Dios Hijo, otra persona es Dios Espíritu Santo. Con funciones diferentes, pero iguales, dice el Rey, en la misma consustancia, en la misma sustancia, en el sentido de que son iguales, no hay antagonismo en ellos. Lo que Dios quiere hacer es lo que el Padre, lo que Dios quiere hacer como Dios Padre es lo que Dios Hijo está dispuesto a hacer, y es lo que el Espíritu Santo da la audiencia, vamos a decir el Espíritu bueno, por decirlo de alguna manera, es lo que va a ayudar a eso. No pasa aquí lo que pasa en la mitología griega, que Dios decía Zeus tal cosa y Marte decía no, eso no está mal, o decía el otro Dios de la mitología griega, no, pero es mejor así. No, aquí no pasa nada de eso, porque es una sola divinidad, está unida a la divinidad. Repito, mis hermanos, estos son temas que yo entiendo que tal vez no se puedan entender totalmente, ¿no? Y las ilustraciones que hemos dado, aunque pueden ayudar, no son lo suficientemente coherentes y fuertes para que nos ayude a entender exactamente lo que es en sí la Trinidad. Pero estas son verdades bíblicas y
y si, como dije anteriormente, habíamos dado primero la Biblia y la hemos recibido como palabra de Dios, estas son verdades que vienen en la Biblia, que son palabras de Dios y las cuales tenemos que ahora entender por fe. Y pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, no solamente en este tema, sino en otros temas más, porque ustedes en su transcurso del estudio de la Biblia, a medida que avancen en su vida cristiana, se van a encontrar con otras cosas. Yo todavía me encuentro cosas. Yo todavía me encuentro cosas, digo, caramba, y esto es cosa. Y tengo que buscar literatura confiable, de eruditos, personas que saben, a ver, para que me aclaren, ¿no? A ver, para que yo pueda entender. Entonces, a veces estoy de acuerdo con lo que dicen, a veces no estoy de acuerdo, pero bueno, uno tiene su criterio, tiene su sentido común y su raciocinio para todas las cosas. Pero la Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. No todo, muchas veces dicen por ahí, algunos eruditos entre comillas es correcto, aunque hay algunos que son muy sabios y que tienen Dios le ha dado esa capacidad y dicen cosas importantes y aclaran muchas cosas. Yo me he encontrado en esa situación y ustedes se van a encontrar también en su vida cristiana, a medida que estudien la Biblia, vayan creciendo espiritualmente, con algunas cosas que no van a entender. Que no van a entender. Así me pasó a mí. Yo no nací conociendo la Biblia que conozco hoy, eso fue el resultado de muchos años de estudios bíblicos, muchos años de la Biblia cristiana, sirviendo al Señor y estudiando Biblia, pero vamos a encontrar cosas todavía que no entendemos. Déjame contar una experiencia. Hace tiempo yo, hace ya un montón de años, más de 30 años de esto yo creo que fue, estaba yo leyendo la Biblia y estaba pasando veía el pasaje, veía otro pasaje y decía, esto que estamos hablando de los evangelios, eso sí me acuerdo bien, no me pregunten qué evangelio era, no me acuerdo qué evangelio era, creo que era Lucas, y decía, este pasaje de Lucas está muy interesante, esto yo lo he leído ya, esto yo no lo sé, pero me llamó la atención una frase, un pasaje dentro del evangelio de Lucas que yo estaba leyendo y yo dije, y me puse a ver, y esto querrá decir otra cosa, no los voy a cansar, estuve más de una hora en ese versículo, tuve que buscar literatura apropiada, un diccionario bíblico, comentarios, a ver, porque no llegué a entender, y es una cosa que yo he leído muchas veces, porque me he leído la Biblia ya varias veces, y me he leído también los evangelios, y muchos otros pasajes de los mensajes y los estudios que están en los evangelios, pues los he buscado y los he leído, los he estudiado, y ese día Dios me dio una lección. Yo pensaba que yo me la sabía, no toda, pero muchas, casi todas, o muchas cosas. Y Dios me dijo, tú no sabes nada. Y me encontré con un pasaje que no entendí. Y lo había leído posiblemente muchas veces, ¿no? Y eso les puede pasar a ustedes. Eso les puede pasar a ustedes. Y más que están comenzando los caminos del Señor en esta hora. Yo espero que ustedes pues puedan agarrar bien estas enseñanzas de la palabra de Dios. Hemos estudiado ya varias cosas. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando acerca del pecado y de la salvación. Porque la salvación ha sido creada por Dios, ha sido brindada por Dios, ha sido provista por Dios para poder redimirnos de la culpa del pecado. A través, por supuesto, de la fe en Jesucristo. Eso lo estaremos viendo la semana que viene, si Dios lo permite, el pecado y la doctrina de la salvación. Y ya lo que nos queda es ver la iglesia y el bautismo, que son dos clases importantes. Porque ustedes se dirán, bueno, estamos preparándonos para bautizarnos y ser miembros de la iglesia, pero ¿por qué ser miembro de la iglesia si yo puedo aceptar a Cristo como mi Salvador y puedo estar seguro de mi salvación y puedo creer en Él y leer su palabra y no pertenecer a ninguna iglesia? Vamos a esperar, llegar allá, vamos a explicar por qué. La iglesia es algo también bíblico. Así que damos gracias a Dios por este día y por la clase que pudimos dar. No sé qué hora es, terminamos el tiempo, ¿no? Sí, terminamos el tiempo. Está bien, bueno, me alegro mucho de eso. Damos gracias a Dios por ello y esperamos que esta hojita, no sé si se la podrá entregar hoy, si hubiera manera de fotocopiarla ahora, se la entrego, sí. Si no, ¿puedes pincharla? ¿Se puede fotocopiar hoy? Está bien. Si no el domingo. Si no el domingo, sí, si no es esto, se la tenemos, el domingo se la puede entregar. Yo voy a tratar de hacer una especie de folleto de esto después, pastor, cuando termine todas las clases, se lo voy a entregar. Claro. Ampliando los siguientes para que usted tenga ya ese material ahí, y si no estoy yo, cualquier otro lo puede dar. Bueno, vamos a tener una palabra de oración para terminar. Padre, que la honra, la gloria sea para ti. Amén, Señor. Te damos gracias sobre gracias porque podemos servirte. No merecemos, Señor, servirte, porque somos nada, somos basura. Sí. Pero en tu gracia y en tu misericordia tú nos permites, Señor, que te sirvamos y te agrada que tu pueblo te alabe y te sirva. Gracias porque tú has puesto en nosotros como el querer y el hacer.
pero por tu misericordia. Bendice, Señor, esta clase en los corazones de estos hermanos, en su mente, en su entendimiento. Permite que sea realmente de bendición para sus vidas, que puedan seguir creciendo espiritualmente. Gracias, Señor, por el testimonio en sus vidas de que te aceptan el sacrificio de Jesucristo, Señor, para librarlos del pecado, para librarlos de la maldad, para librarlos, Señor, de la condenación eterna. Ten misericordia de cada una de nuestras vidas. Sabemos que fallamos cada día, pero te queremos servir, te amamos y queremos hacer las cosas que te agraden a ti. Pon en nuestra mente, en nuestro corazón cada día el deseo de vivir más cerca de ti y hacer las cosas que te agradan. Una vez más, bendice esta clase. Bendice a estos hermanos, Señor, a su hogar, a su familia. Permite que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de sus corazones y que sirva, Señor, una vez más para instruir y para ser perfecto al Hijo tuyo. Perdona nuestras faltas y pecados en esta hora. Gracias sobre gracias por tu amor, misericordia y cuidado para nuestra vida. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.